Bien, el tema que vamos a estar viendo este día es acerca de las herramientas que nosotros utilizamos para hacer la gestión de riesgos en nuestros ambientes laborales, ¿verdad? Hemos visto un poco acerca de la parte conceptual de gestión de riesgo, hemos hablado de todo el marco regulatorio de la Joint Commission, hablamos acerca de los diferentes o la clasificación de estándares que ellos establecen para que las instituciones puedan optar a la acreditación, ¿sí? Hablamos de estándares centrados en el paciente, que dentro de estos están aquellos que tienen que ver con el transporte o con la continuidad de la atención de los pacientes, que tienen que ver con derechos de los pacientes y los familiares. Hablamos también un poco acerca de la clasificación de estándares que están centrados en la parte de la organización o en la parte de la gestión. Hablamos también acerca de la importancia de la prevención de riesgos en los diferentes escenarios y luego hablamos sobre el proceso de gestión de riesgos. Entonces, este día vamos a continuar con la parte de herramientas para la gestión de riesgos. Como gerentes, nosotros necesitamos algunas herramientas que me vayan a servir para solventar los diferentes eventos o los diferentes riesgos que yo tengo identificados dentro de mi institución a través del análisis DAFO, a través del diagnóstico que yo he realizado dentro de mi institución. Entonces, ahora yo necesito algunas herramientas que me vayan a contribuir en esta parte. Y no debemos de olvidar que una gestión efectiva del riesgo asistencial también es importante para lograr esto que nosotros no perdamos de vista que no existe la parte de aquel mito o creencia muy arraigada de que existe lo perfecto y que yo siempre voy o tengo yo que hacer las cosas perfectamente, porque la seguridad absoluta no existe como tal, ¿verdad? Y eso pues ustedes lo pueden experimentar en el diario vivir. De repente un paciente puede estar en una unidad de emergencia sentado, ha estado conversando con ustedes, le acaban de tomar la presión y a los 5 minutos el paciente se desplomó y le dio un infarto agudo al miocardio. Entonces, o un paciente que estaba muy bien, de repente le dejaron un antibiótico, el paciente nunca había utilizado este antibiótico X. Cuando se lo administramos, el paciente presentó una reacción anafiláctica. Entonces, muy bueno el antibiótico de tercera, cuarta generación, etcétera, pero existía ese riesgo, ¿sí? Y no dependía de que me lave las manos, de que el médico le indicó la dosis correcta de acuerdo al peso, de que el personal de enfermería lo diluyó muy bien, de que el personal de farmacia lo trasladó de forma adecuada, etcétera. Sino que tiene que ver con todo lo que nosotros hemos estado hablando de los diferentes riesgos a los que el paciente pues puede estar expuesto, ¿sí? Entonces, tenemos acá dos herramientas que podemos utilizar dentro de, el proceso de gestión de riesgo. Uno de ellos es el ANFE o AMEF, que es el análisis de modos de fallo o análisis modal de fallos y de sus efectos. Este instrumento, como hemos estado hablando un poquito de forma general durante las reuniones anteriores, es un análisis proactivo, es decir, lo hago antes de que suceda la situación o el evento adverso que se pueda dar con estos diferentes intervenciones o diferentes atenciones que estemos brindando en la parte clínica o en cualquier escenario en el que estemos, ¿verdad? Este es un instrumento sistematizado de trabajo que va a estar dirigido a valorar aquellos daños potenciales en el diseño y la prestación de servicios
Más adelante vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo aplicar este AMES en un ejemplo que ustedes mismos pues van a señalar, ¿verdad? Previniendo que se ocasionen daños para el paciente. Entonces, es un análisis proactivo. En cambio, cuando nosotros hablamos del análisis causa-raíz, yo ya tengo el evento y empiezo a analizar qué fue lo que sucedió acá, qué fue lo que salió mal, por qué yo tengo un evento negativo o un evento nocivo en este paciente, ¿sí? Proceso sistemático de investigación retrospectiva de eventos adversos o incidentes realizados con el fin de que se determinen aquellos factores subyacentes que han contribuido a su aparición. ¿Recuerdan ustedes o cuando vemos este concepto, se recuerdan de algún caso en su hospital o en su lugar de trabajo donde hayamos aplicado el análisis de causa-raíz? ¿Alguien que quiera mencionar un ejemplo? Pueden encender su micrófono y expresar su aporte. ¿En qué casos más comunes nosotros hemos visto? Si bien es cierto, no nos han dicho, le hemos hecho un análisis causa-raíz, pero es el que se aplicó de alguna forma u otra, es el tipo de análisis que se aplicó. Quizás cuando se caen los pacientes. Cuando se caen los pacientes, ajá, es un momento donde se empiezan a analizar qué fue lo que sucedió o dónde estuvo el fallo, ¿verdad? ¿Qué otro ejemplo podemos mencionar? Ya desde la parte más gerencial, que se ven involucrados una gran cantidad de profesionales y de mandos en estos eventos. Un brote podría ser, licenciado. Puede ser un brote, ajá. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué de repente se me dispararon las infecciones asociadas a la atención sanitaria? Por ejemplo, el incremento de las infecciones de sitio quirúrgico. Puede ser. ¿Qué otro caso? Bueno, les pregunto, ¿ustedes han estado involucrados alguna vez en una auditoría de una muerte materna o de una muerte infantil o una morbilidad materna extrema o una o morbilidad infantil extrema? Sí. Sí. Va, entonces, ahora, si se recuerdan, cuando nosotros vemos o estamos involucrados, ya sea directa o indirectamente en esa auditoría, aplican este tipo de análisis, ¿sí? Con la diferencia de que todos los que hemos estado ahí hemos podido ver de que el análisis al final o la búsqueda de este tipo de auditorías es un culpable, cuando no debería de ser de esta forma, ¿verdad? Porque estamos buscando una causa. Entonces, se empieza a analizar en una auditoría, por ejemplo, de muerte materna. Empieza a establecerse eslabones. El paciente es un eslabón. El primer nivel de atención es otro eslabón. El segundo nivel de atención o el hospital donde consultó primero es otro eslabón. Y el hospital de tercer nivel donde pasó el desenlace o en el segundo nivel donde la paciente o el niño falleció, forma parte de otro eslabón. Entonces empezamos a hacer un análisis de cómo estuvo la atención en los diferentes escenarios o en los diferentes momentos, o llamémoslo también oportunidades que yo tuve para evitar que ese desenlace o ese evento negativo se diera, y se empieza a analizar desde una forma retrospectiva, porque yo no puedo interrogar a la paciente, yo no puedo estar en el momento que sucedió esa atención, ¿verdad? Por eso es importante que documentemos todo en los diferentes documentos, valga la redundancia, de ese proceso asistencial, porque hacen parte de ese cúmulo de archivos que van a servir para hacer este tipo de análisis y determinar cuál fue la causa. ¿Cuál debería de ser mi análisis final? Por ejemplo, si el paciente fue el que tuvo la mayor responsabilidad porque era una señora
muy negativa, era una embarazada que tenía 42 años y era su gravidad 18, 19. Les estoy poniendo casos muy exagerados, pero que se nos dan de repente en los hospitales, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hizo bien y qué no se hizo bien? Y en qué parte se debe de trabajar para establecer al final un plan y utilizar esa experiencia vivida en ese lugar para incrementar competencias en el resto de establecimientos. Pues sabemos que somos una red, ¿verdad? Para eso nos sirve los análisis de causa raíz, ¿sí? El, Licenciado, en este caso se podría hacer el diagrama de espina o de pescado o de causa y efecto. En este caso sí se podría cumplir. sí, pueden utilizarse ese tipo de instrumentos para hacer un mejor análisis de la situación, ¿sí? Más adelante también vamos a hablar un poco acerca de estos instrumentos y cómo los aplicamos. Entonces, sí podemos utilizar todas esas herramientas que me vayan a determinar cuáles fueron las causas, cuál fue la raíz de este evento. Claro que sí. Bien, el análisis de modo de fallos y de sus efectos, el objetivo principal es examinar los modos en que un servicio, un proceso o un producto, ¿sí? Un servicio de radiología e imágenes, un servicio de anestesiología o un proceso de toma de muestras para tamizaje de COVID, un proceso de atención de enfermería, un proceso de administración de anestesia epidural en el departamento de anestesiología. O producto puede fallar, establecer las áreas prioritarias donde se debe de concentrar los esfuerzos. ¿Por qué? Porque el AMEF o el ANFE usa una matriz donde a través de una puntuación yo puedo determinar qué fallos yo debo de intervenir y qué tan graves pueden ser estos fallos si llegasen a manifestarse, ¿verdad? Para que a continuación se puedan medir también los resultados de los cambios aplicados en el proceso o sistema. Puede ser también de utilidad para que se reduzcan los riesgos en algunas técnicas diagnósticas. ¿Qué tan beneficioso puede ser el utilizar un reactivo X para la determinación de un embarazo o un reactivo Y? ¿Qué tan beneficioso es en cuanto a tiempo, en cuanto a especificidad en el resultado, etcétera? Para todo eso yo puedo utilizar análisis de modos de fallos. ¿Sí? Diagnósticos, tanto procesos, aparatajes, procedimientos, protocolos, incluso para el análisis también de vías clínicas, ¿verdad? La denominación del instrumento proviene de las 3 preguntas que se deben de plantear para poder resolver, es decir, ¿qué puede fallar? En un proceso de anestesia, ¿qué pudiese estar fallando? Aquí nos puede ampliar mucho Johnny, si ya está presente. Presente. Ok, ¿qué puede fallar en una anestesia epidural? La cantidad de anestesia que yo le administro comparado con el peso. Estoy especulando porque no es mi área. La cantidad de anestesia que yo utilicé comparado con el peso de esta paciente embarazada porque está administrándole una anestesia epidural en el trabajo de parto, en sala de expulsión a la paciente, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué puede fallar? La técnica, puede fallar el recurso porque es la primera vez que la va a administrar, a pesar de que en el curso de formación en aplicación de anestesia epidural tuvo 10, que fue la nota máxima del curso, pero puede tener falla al momento de aplicarlo. Entonces, sí, me respondo, ¿qué puede fallar? ¿Por qué puede ocurrir esto? ¿Sí? ¿Cuál es la causa del fallo? Ya les mencionaba, puede ser relacionado con la habilidad del recurso. ¿Qué consecuencias puede ocasionar este fallo? ¿Sí? Lo menos que podría pasarle a una paciente, pues es que el dolor no disminuya. Pero ¿qué otra consecuencia, Johnny, podría pasar con una paciente que le han administrado anestesia epidural? Imagínense que le administraron exceso. Hola.
Me Hola, pregunta, hola. ¿verdad? Sí, sí, Ok. apóyenme. Sí, en el caso de que se le administre anestesia, digamos, se sobrepase la dosis indicada para este paciente, lo que puede pasar, uno, podemos tener efectos adversos eh, que no pasa normalmente, ¿verdad? Debido mismo a la sobredosificación, digámoslo de esta manera, del anestésico local, que nosotros es lo que administramos en el paciente. Y también puede ser que el efecto de la anestesia epidural, en este caso, se prolongue el tiempo, ¿verdad? Que el paciente pueda tener para que vuelva a tener su respuesta otra vez sensitiva, ¿verdad? En el paciente, porque en la anestesia epidural es la diferencia, que en la epidural sigue estando el movimiento motor, pero perdemos la sensibilidad al dolor. Esa es la diferencia con el bloqueo, el otro que le dicen bloqueo raquídeo, que es en el que sí pierde, se le duermen prácticamente así, a grosso modo, las piernas y pierde también el nivel sensitivo al dolor, ¿verdad? Entonces, sí, lo que puede pasar es que tengamos efectos adversos, mismas del anestésico local que administramos, y también que sea más prolongado, perdón, el tiempo de recuperación del paciente. Bueno, gracias. Imagínense que fuera esta una paciente que no se sabe que es diabética, que de por sí los pacientes diabéticos tienen un problema sensorial y tiene problemas para recuperar, como ya mencionaba Johnny. Puede también sufrir hasta una cortadura, no sentir, etcétera. Estoy, como les digo, exagerando. Entonces, de estas 3 preguntas proviene el nombre de esta herramienta. Con 2 fines, nosotros podemos aplicar el AMEF o el análisis de modo de fallos, ¿sí? Antes de implementar un nuevo servicio. Por ejemplo, implementamos un servicio de COVID en todos los hospitales por atención a la pandemia. Pero de repente en un hospital, y creo que nos pasó a todos, esta semana el área COVID era lo que antes conocíamos como el servicio de medicina interna. ¿Por qué? Porque ahí se atendían pacientes con problemas respiratorios. Pero la siguiente semana se pasó para un servicio X. ¿Por qué? Porque ese servicio estaba más cerca del área que se estableció para triage respiratorio. Porque nos dimos cuenta que para que el paciente llegara al área de medicina tenía que atravesar por el pasillo aledaño al área de neonatos o al área de trabajo de parto, etcétera. Un sinfín de situaciones. Si hubiésemos hecho un análisis AMEF antes de abrir ese servicio e involucrar a todas las partes interesadas en este proceso, a lo mejor hubiéramos tenido mejores resultados, ¿sí? Procesos o productos con el objetivo de identificar posibles fallos en su empleo o en los que ya existen y son también de alto riesgo. A esto se le conoce como un AMEF de diseño. Dentro también de un ciclo de mejora de la actividad habitual con el propósito de que se vayan a rediseñar un proceso. Encontramos que los tiempos de espera de la unidad de emergencia están un poquito elevados, ¿sí? El triage dice que el paciente llega y en 5 minutos, máximo 10 minutos, yo debo de haber entregado una clasificación al paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente es prioridad 1 o rojo, ese paciente yo debo de atenderlo entre 0 a 10 minutos y dependiendo de la patología yo tengo minuto de oro, etcétera, para poder mejorar o asegurar la evolución de este paciente. Entonces, el incrementar, los tiempos incrementados, perdón, en la unidad de emergencia me puede llevar muchos riesgos para el paciente de complicaciones severas, ¿sí? Y todos los que han rotado por las unidades de emergencia, pues, saben que esto es muy importante, el hecho de que se atiendan a esos pacientes rápido, con el propósito de diseñar un proceso tras la aparición de un evento adverso grave. Entonces empezamos a analizar qué es lo que está pasando, qué está fallando para que estos pacientes no sean evaluados oportunamente. Lo que pasa es que solo tengo un residente y si yo recibo un paciente herido por arma de fuego, ese residente se va a evaluar y de manejar el paciente herido por arma de fuego
y entonces el triage queda descuidado. Sumado a esto, estoy hablando de las cosas que pasan en nuestra vida diaria, y si no, ustedes me dicen, no, Lick, yo tengo 20 residentes en la emergencia y tengo 40 enfermeras ahí hasta lo que sobran son enfermeras y médicos sentados esperando atender al siguiente paciente. Entonces, sumado a esto, solo tengo 2 recursos de enfermería. Una que se fue a atender a ese paciente herido por arma de fuego y la otra que le está cumpliendo a 4 pacientes en la observación, que están con abdomen agudo, que están con abstinencia alcohólica, que el otro tiene desequilibrio hidroelectrolítico, etc. Entonces, esa es una causa. Tengo el problema, se me incrementó el tiempo de atención, pero el problema es recurso. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mejorar esto? Entonces empiezo a hacer un análisis completo y a hacer gestión, a proponer alternativas, a evaluar, anticiparme cómo voy a ir mejorando esta situación que me puede llevar a eventos negativos con el paciente, negativos con el recurso interno. A esto nosotros le llamamos como AMEF de proceso. ¿Sí? Entonces, ya mencionábamos 2 de los tipos de AMEF, diseño y proceso. También podemos tener un AMEF o un ANFE de medios ante la adquisición de una nueva tecnología, por ejemplo, o equipo, y se intentan prevenir los posibles fallos del aparato. Tenemos muchas veces inconvenientes cuando nosotros compramos aparatos. Y voy a poner un ejemplo y espero no herir susceptibilidades. Entonces, comúnmente en los hospitales, quienes administran la mayoría de contratos de equipos e insumos médicos, son las jefaturas de enfermería. Por ejemplo, en el departamento o en el servicio de cardiología, ¿sí? Se necesita un equipo o una cama o un ventilador mecánico. Estoy poniendo casos muy extremos, pero nos puede pasar. ¿Y quién creen ustedes que es la persona que conoce más de este tipo de equipos? ¿Será la jefe de enfermería del departamento de cardiología? ¿O será el médico intensivista? El intensivista tiene que ser. Gracias, Eduardo. Entonces, ¿por qué el intensivista no se involucra en la compra de ese equipo? Y es el recurso o la jefe de enfermería quien lo solicita, quien lo va a seleccionar, porque el proceso de adquisición y contrataciones involucra la solicitud de compra, luego se sube a Comprasal por lo de la ley LACAP, luego todos los que tienen este equipo lo ofertan, suben las ofertas, luego quien solicitó va y realiza la selección del equipo, luego lo recibe, etcétera, proceso de compra. Entonces, cuando ya se reciben, que yo lo único que recibo son documentos, hago la selección de este equipo, pero no conozco qué es lo que el internista necesita para que el paciente esté en óptimas condiciones. Entonces, si yo ahí tuve ese problema y no acompañó ese proceso el internista, voy a tener dificultades con el resultado final, ¿sí? Porque no apliqué bien o no se involucró quienes tenían que involucrarse en el proceso de AMEF. No sé si me explico o si alguien quiere aportar en esta parte. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, sí, lo que está diciendo sí tiene bastante razón. Fíjese que, bueno, quizás, yo he tenido la oportunidad de trabajar para el Ministerio y para el Seguro Social, vea. El mismo país, en teoría el mismo sistema integrado de salud, pero con unas grandes diferencias, porque, por ejemplo, en el Ministerio, más que todo en los hospitales periféricos, muchas veces las jefaturas que ponen son por amigos, por compadres o porque el más viejito que está ahí, aunque muchas veces no sea especialista.
Y es donde ocurre lo que usted está diciendo, cuando se da la necesidad de licitar los equipos o los insumos que se necesitan, ellos muchas veces desconocen. Por ejemplo, un jefe de cirugía en un hospital periférico que no es cirujano y le dicen, mire, vaya a licitar este equipo de vena central. Él no puede poner venas centrales. Entonces lo que hace es, sí, ahí poneme, manda el personal de enfermería o manda a, no sé, al que se le ocurra, al que vaya pasando, y es donde se dan los errores. Un poquito diferente, me he fijado yo en el Seguro Social, por ejemplo, en sala de operaciones, quien es el que licita los equipos es el jefe de sala de operaciones. Por ejemplo, hace poco en el Hospital Amatepec acaban de entrar 2 torres laparoscópicas nuevas y quien puso como las bases o los requerimientos técnicos que se necesitaban era el jefe de sala. Entonces hay una gran diferencia, ¿vea? Es mi opinión, ¿vea? Ok, gracias. Entonces, por eso, aportando aquí o agregando a lo que mencionaba, recuerdan que decíamos que para hacer gestión de riesgo es importante conocer la realidad. Y algo muy importante que mencionaba, para yo establecer las bases para la compra de un equipo de cateterismo, de venas, perdón, un cateterismo cardíaco, debo de conocerlo. Y si la persona no tiene experiencia colocando este tipo de catéteres, va a comprar cualquier cosa, probablemente lo que esté más barato, pero no lo que reúna todas las especificaciones necesarias para asegurar un procedimiento óptimo, ¿verdad? Y disminuir riesgos y disminuir costes para la institución e incrementar la calidad de atención. Entonces, el AMEF tiene ciertas fases. Primero hay que identificar la cuestión que se va a analizar. Proceso de compra, los tiempos de atención en la unidad de emergencia, los tiempos de resultado de exámenes del laboratorio, que es también donde tenemos bastante dificultad a veces, y luego hay que seleccionar un equipo de trabajo. Si yo voy a analizar un proceso en laboratorio, lo más correcto es que yo tenga involucrado un recurso de esa área, ¿sí? Luego hay que hacer una descripción detallada de las fases del proceso. Luego analizamos los posibles modos de fallo. ¿Cuáles son las causas o efectos? Para cada fallo se debe identificar la probabilidad de que ocurra, la probabilidad de que se detecte y hay que cuantificar la importancia de los efectos. Es decir, hay que hacer la matriz de riesgo y hacer la priorización de ese riesgo, ¿verdad? Luego hay que elaborar un plan de acción porque no solo voy a identificar la situación o el evento que estoy analizando, sino que debo elaborar un plan para poderlo gestionar. Hay que implementar esas medidas que fueron producto de la elaboración de ese plan y también hay que evaluar los resultados una vez implementada esta, ¿verdad? En la fase 1 hay que identificar, hacer la identificación del evento, de la cuestión y hay que analizarlo. Podemos utilizar una matriz o un esquema de magnitud y trascendencia del riesgo. Hay que ver frecuencia, gravedad e impacto. En cuanto a frecuencia, ¿es o no es frecuente? Podemos ir desde algo muy frecuente hasta algo que me sea raramente frecuente. En cuanto a gravedad, algo que sea muy exitoso o que haya una amenaza de muerte, una incapacidad permanente o total, por ejemplo, para establecer qué tan grave es esta situación. El impacto, si puede ser catastrófico, es importante, es moderado, pequeño o es un riesgo insignificante. En cuanto a la fase 2, cuando estamos seleccionando nuestro equipo de trabajo, se debe de conformar de forma multidisciplinaria. Debe de contemplar este equipo de trabajo personas que tengan experiencia
analizando este tipo de problemas, como ya mencionaba el compañero. Alguien que conozca sobre los procedimientos de cateterismo es quien tiene que hacer la parte de compra de esos insumos, de ese equipo, etc. Un facilitador y una persona que esté coordinando. Es importante hacer moderación de todo esto. El coordinador debe de ser una persona que cuente con experiencia y con dinámica también de grupo, ya que la misión que va a tener es que el equipo funcione con eficacia, que no lleguemos a tomarnos el café, a hablar de otros temas, etcétera, sino, bueno, estamos acá para manejar o para analizar el incremento de infecciones de sitio quirúrgico en pacientes ortopédicos. La agenda de este día que vamos a desarrollar es analizar cuánto tiempo después de que el paciente es intervenido quirúrgicamente presenta la infección, qué tipos de cirugía ortopédica son los que han presentado mayores complicaciones, ¿sí? Reducciones abiertas con colocación de material, reducciones abiertas con colocación de yeso, qué sé yo, estoy especulando, ustedes sabrán mejor, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo de la persona que coordina. El facilitador actúa como un consultor, ayuda al grupo a realizar aquellas tareas que sean necesarias. Y también interviene cuando vemos que nos estamos saliendo del plan o del curso trazado para completar este análisis AMS. ¿Sí? Luego tenemos un tercer momento o una tercera fase. Hay que hacer una descripción detallada del proceso. Por lo general, el procedimiento que más se usan son diagramas de flujo, que estos son representaciones gráficas de las diferentes etapas en las que vamos a ir desarrollando o analizando esta situación, este proceso, este nuevo servicio que vamos a aperturar, ¿sí? Si lo vamos a aperturar completamente en X días, qué tan próxima está esa fecha, qué tan avanzado está la construcción. Por ejemplo, la apertura al ingreso de pacientes en el nuevo Hospital El Salvador, durante la primera, segunda fase, tercera fase, etc. ¿Sí? ¿Qué tan beneficioso es que ya se acepten 400, 500, 1000 pacientes con COVID en X hospital? Hay que analizarlo, por muy exitoso que aparente ser un proyecto. Es útil también para tener una visión global del mismo, para ver las relaciones entre las diferentes etapas que vamos a ir desarrollando, cómo estamos identificando los pasos que sean innecesarios, algo que solo me vaya a generar extenderme en el tiempo y no me genere realmente alternativas importantes, oportunidades de mejora y también generar ideas. Luego hay que aplicar una fase 4 en la que hay que hacer análisis de aquellos posibles fallos. ¿Cuál es su causa y cuál puede ser su efecto? ¿Cuál es la finalidad de esta fase? Es analizar para cada una de estas etapas del mismo fallos potenciales o modos de fallo que vayan a ocurrir, posibles causas de los mismos y también algunos efectos o consecuencias que yo vaya a tener con la implementación de este servicio, con la contratación de este producto, etc. Asimismo, procede también para cada posible fallo que yo determine, estimar cuál es la probabilidad de que acontezca un evento. Por ejemplo, el índice de frecuencia. Y para esto yo establezco un puntaje de 1 a 10, ¿sí? Desde un puntaje de que no hay probabilidad de que se dé este problema hasta uno que me diga es 100% probable que si abrís este servicio vas a tener este y este problema.
Luego, el índice también de detección y cuál es la gravedad o índice de gravedad. Vamos a ir puntuándolo, como ya les mencionaba, del 1 al 10. Criterios de algunos criterios que podemos utilizar para la priorización. Ya hablábamos, índice de frecuencia, índice de gravedad, potencialidad, detectabilidad. Entonces, si yo sé que es muy frecuente que se me vaya a dar este problema, yo puedo considerar un puntaje de 9 a 10, ¿sí? Si es ocasional, puedo establecer un 7 u 8. Si es infrecuente, 5 o 6. Si es muy remoto, digo, no, esto es imposible que vaya a suceder. Le puedo poner 1. En cuanto a gravedad, si es catastrófico, 9 o 10. Si es mayor, por ejemplo, catastrófico, el uso de esta tecnología me va a incrementar la mortalidad, ¿sí? Entonces puedo darle un 10. Mayor 5 a 8, moderado 3 a 4 y un menor de 1 a 2. En cuanto a la detectabilidad, ¿qué tan detectable puede ser esta falla? Si es muy baja, le doy de 9 a 10, ¿sí? Pero si lo puedo detectar muy rápido, le puedo dar de 1 a 4. Ahí dependerá del criterio que yo utilice. Entonces, este es un ejemplo para hacer un análisis ANFE, ¿verdad? Puedo tener el modo de fallo, la causa del fallo, el efecto que yo puedo tener, porque en esta matriz yo debo de ir vaciando cuál es la causa, qué efecto me puede tener. Puede que el paciente permanezca ingresado un mes y que la infección del sitio quirúrgico avance a una sepsis, qué sé yo, y terminar hasta en si es un problema de un miembro, una amputación, etc. Entonces voy viendo qué efectos me puede desarrollar esto, ¿verdad? Y luego hago la evaluación de los diferentes índices para calcular un nivel de prioridad. ¿Qué tan prioritario es este problema para que yo lo intervenga? Y puedo también establecer algunas acciones de reducción. Bien, acá tenemos una matriz, un ejemplo de matriz para realizar este análisis ANF. Tiene aspectos generales, como por ejemplo el nombre del sistema que nosotros estamos evaluando, quién es el responsable de este departamento y quién es la persona que está aplicando el ANSE o el AMEF. Puede ser el mismo jefe del departamento o puede ser un equipo o una unidad de gestión del riesgo. Entonces, dependiendo de eso, hay que hacer colocar la fecha de que se realizó el análisis de modo de fallos y en qué fecha se hizo la revisión también, porque puede ser de que yo hice en enero este análisis, pero en marzo, después de 3 meses de implementado el servicio, yo puedo realizar una revisión de esos eventos y cómo están con relación al primer momento o a la evaluación que yo hice. Como pueden ver, acá tenemos una función o componente del servicio. Como les mencionaba, puede ser cualquier situación o evento. Puede ser el servicio de anestesiología. Me gustaría acá que ustedes me mencionen en qué área o en qué componente les gustaría que hiciéramos un ejercicio, ¿sí? Porque el ejercicio ustedes lo van a hacer, ustedes me van a mencionar algunos ejemplos. O puede ser en la parte de gestión, en cuanto a liderazgo, manejo de recursos humanos, etcétera. Ustedes me dirán, así que espero sus aportes. ¿En qué área o en qué componente les gustaría que hiciéramos un ejercicio?
laboratorio. Va, en el área del laboratorio. Muy bien. X establecimiento, como ahí arriba ya lo escribimos, ¿verdad? ¿Cuál es el modo de fallo que podemos encontrar? Acá me gustaría que las demás, o los demás compañeros, en función a su experiencia con el área de laboratorio, mencionen qué fallos puede tener el laboratorio. Pienso que un fallo que se pudiera dar es que confundan una muestra de un paciente y es de otro. Solo uno y no muchos. Pero pueden mencionarlo. Dicen el tiempo en el que la muestra fue recogida, o sea, mucho tiempo, no sé cómo ponerle ahí. Bueno, sería intervalo, ustedes me dicen, si les comprendí la idea, intervalo de tiempo entre la toma de muestras Y los resultados. y el procesamiento. No sé si les comprenderían, porque creo que están enfocándose en el aspecto en que en el tiempo que yo tenga una muestra sin procesarla, también así va a ser el sesgo o la calidad del resultado que yo voy a obtener. ¿Sí? Porque algún componente pudiese variar. Sí. Ok. Bueno, quedémonos con estos dos si gustan, porque Carla, si no me equivoco, Albinek es de, o Albinek, no sé cómo se pronuncia, no recuerdo. Albinek, ¿sí? Albinek es de laboratorio, ¿verdad? Sí, de laboratorio. Carla y Alma. Ah, ok, entonces ahorita con ellos es que nos van a caer sobre ellos todas esas responsabilidades. Hey. Bien, tenemos Bien la poquitas. confusión en la muestra de laboratorio. ¿Cuál puede ser un efecto relacionado con la confusión en la muestra de laboratorio? Mala identificación del tubo y Resultados identificación erróneos. Ajá. Comenzando desde la etapa preanalítica, ¿verdad? Mala identificación de tubo, porque se tiene que concordar tubo y boleta. Eso en la fase preanalítica. Va. En la fase analítica se Perdona que la interrumpa, pero se me adelantó. A las causas, sí. La causa puede ser esa. Causa. El efecto es un diagnóstico errado. Mala identificación. El efecto puede ser dos, o no la procesan y no le sale el resultado al paciente, o la procesan y va mala identificación, entonces puede ser un resultado, pero no de ese paciente. El efecto, licenciado, sería Carla, creo que del fue la que opinó, ¿verdad? Datos erróneos podría ser. Datos erróneos, exacto. Quiero que nos detengamos un momento. Permítanme, va. Cuando nosotros decimos no procesamos la muestra, puede ser una acción recomendada, pero no puede ser la solución, ¿verdad? Así es. Correcto. Entonces, quiero que analicemos esa parte, porque si ustedes se fijan acá dice modo de fallo, efecto, causa, método de detección, ¿sí? Y luego hacemos la evaluación y tenemos otro momento en que hacemos un reanálisis. Recomendamos acciones. Licenciado. Sí, dígame. En la parte del efecto, si hay una confusión en la muestra y si las del laboratorio no se dan cuenta y me lo procesan, me vienen unos análisis alterados y que no corresponden al paciente que yo estoy tratando, en ese momento no le daría yo un buen manejo, sino que le daría otro tipo de tratamiento, porque yo me voy a confiar a los exámenes que me están mandando las compañeras, ¿verdad? Entonces, un mal diagnóstico y un mal tratamiento. Pero llegaríamos a tener un problema de diagnóstico inadecuado. Correcto. ¿Sí? Sumado a esto. Sí, y un tratamiento inadecuado también. Tengo un tratamiento inadecuado. No va a haber una mejoría en el paciente. O puede haber una complicación en el paciente. ¿Sí? Porque de una infección de vías urinarias en un bebé, puedo tener un problema de pielonefritis y terminar este bebé ingresado. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo dijimos que puede ser un problema de mala identificación del tubo? O sea que el problema no fue precisamente del laboratorio. Ya vamos a investigar entonces de quién fue el problema. ¿Sí? Del que tomó la muestra. Bueno, ya vamos a llegar a esa parte. Entonces, el método
de detección. ¿Cómo yo voy a detectar que este tubo está mal identificado? En recepción, para eso está el área de recepcionista, ¿verdad? Ya sea, tiene que estar un licenciado en laboratorio clínico recibiendo la muestra o el recepcionista que está ya solamente para eso, ¿verdad? Estar ahí pendiente que todos los tubos vayan con boleta y concorden con tubo y boleta. Porque si no, eso es un motivo de rechazo y no puedo yo pasar la boleta y el tubo al área técnica. Sí. Bueno, su idea, traduciéndola acá, revisión del tubo con la boleta en el área de recepción, ¿sí? Que cumpla Sí. todos los requisitos. Correcto, sí. Un método a través del cual hizo la detección de la confusión de muestras en laboratorio. Correcto. ¿Sí? Bueno, ¿qué nivel de gravedad consideran ustedes que tiene este fallo? Del 1 al 10. 10. Considerando 1. 10. 10 porque no va a tener ningún resultado. 10. Porque el paciente se da un tratamiento que no requiere. Ok, ¿con qué frecuencia ocurre esto? A diario. Dios mío, entonces tenemos un problema y necesitamos hacer este análisis. Le damos del 1 al 10, ¿cuánto? Un 4, Lick. Uy, en el hospital no ocurre mucho, pero unos 2 o 3. No. Ok, Sí, 4. ¿Con qué la detección es muy baja o siempre se dan cuenta? O hasta que el médico dice, no, este resultado no coincide con la clínica que tiene el niño. Este niño está bien amarillo y me están diciendo que los niveles de bilirrubina en sangre están normales. Licenciado, ¿Sí? ¿puedo comentar algo? Dígame, comente. Bueno, Karen Huiza estaba pidiendo ahí entrar, ¿verdad? Ay, disculpe por interrumpirlo. Y con respecto al tema, fíjese de que a mí me sucede algo bien particular, que independencia de la profesional que esté en laboratorio, así me vienen los exámenes de ese. Por ejemplo, cuando está uno, casi todos los exámenes me vienen con giardia. Y cuando está la otra, casi todas me vienen con quistes de ameba. Y es algo que yo le puedo ver porque como soy la única que veo los pacientes y que veo los resultados, soy la única médica en mi establecimiento. Entonces yo he podido percibir eso, no sé en qué estará la verdad. Y me da un poquito de pena porque no voy a pensar que les estoy faltando el respeto o no es ético decirles eso, pero sí me impresiona que cuando rotan las de laboratorio, me vienen de esa forma los resultados de los exámenes de ese. Doctora, yo le recomendaría que haga un análisis de varianza. Y al final puede aplicar un método ANFE, ¿verdad? Pero también para sustentar el por qué usted sometió esto a y qué tan frecuente es la varianza en estos resultados. Si usted tiene un laboratorio o otro laboratorio cerca, puede enviar 2 muestras. Una al laboratorio donde usted sabe que le va a salir con giardia y otra a un laboratorio X. ¿Sí? Imagínese que el paciente tiene la posibilidad de pagar un examen de laboratorio. No deberíamos hacer que el paciente incurra en riesgo y debemos de ser muy éticos para manejar esta información también con el paciente, ¿verdad? Porque no le puedo decir, no, es que fíjese que aquí ella siempre me da los resultados con giardia. Entonces yo por eso quiero que se haga un examen en este establecimiento también para comparar el resultado. Pero pudiese ser. Y si yo tengo 3 resultados, ¿sí?, que contradicen lo que esta misma persona me está diciendo, entonces yo confirmo el problema y tengo que tomar medidas para solventar eso. Eso es lo que yo le puedo sugerir o le puedo recomendar. Ok, gracias, licenciado. Bueno, entonces, siguiendo con el ejemplo de que se confundieron las muestras y Carla es la culpable de esto. Entonces, ¿qué tan detectable es esto? ¿El nivel de detección es muy bajo o es muy alto? Recordemos acá. Muy alto. Acá Sí, casi siempre se detectan. Si la Casi siempre se detectabilidad es detectan. baja,
9, 10. Si es muy alto, 1 a 4. Del 1 4. sería. Del 1 al 4. Ponga la tablita otra vez. Ajá, Ok. repito. Quiero ver la tablita. Del 1 al baja. 4. Ah, es alto. No, del 1 al 2 sería. No, del 1 al 4 dice alta, 1 a 4. Del 1 al 4 porque siempre se detecta el área de recepción. De hecho, eso es su función, detectar errores para evitar retrasos en resultados. O sea que ustedes, en el caso suyo, Carla, siempre detectan ese error. Es Porque raro vaya, que se vaya así, pero es que vaya, uno bien sabe. vamos a hacer el caso. Si siempre lo detecta y le decide colocar 4, vean, 160. Y esa imagínense, puntuación y ese 160. es el De resultado multiplicar. de la multiplicación. ¿Sí? Ajá. Okay, ajá. Entonces, si la detección es baja, es decir, casi nunca se da, yo no detecto eso, o sea, no se me da ese problema, pues, también. Si le ponemos 10, vean, se confunden las muestras, pero yo lo envío a yo proceso el resultado, yo, Carla Albinec, yo proceso el resultado, mando la muestra y sigo procesando el resto. Vean, 400. El nivel de prioridad o el inicial, ¿sí? Pero como dice Carla, que ellos siempre lo detectan. Vean. Permítanme, quiero aceptar a esta compañera. Se volvió a salir, ¿no? Recuerden la recomendación que siempre les hago, que por favor usemos el correo institucional para no tener este inconveniente. Bien, sigamos. Siempre detectan el problema. ¿Cuáles son las acciones recomendadas? Carla dijo. Sí, rechazar la muestra. No le fui yo, Alma. Alma, perdón, es que yo creo que estoy confundida. Yo creo que estoy confundido y pienso que Alma es Carla. Bueno, Alma dijo rechazar la muestra. Pregunto, Alma, ¿rechaza la muestra y se la entrega a la persona que trasladó la muestra para que la lleve al servicio nuevamente? No, eso no es correcto. Yo me quedo con la muestra y solicito al servicio que me lleve una nueva muestra. ¿Por qué? Porque así son las normas establecidas. No, ahí ya le puse No, esa es una norma, perdón, esa es una norma Cada que establecimiento. la hace el laboratorio, No, pero se ahí entra en problema con las enfermeras, vaya, porque, por ejemplo, quiero que analicemos, perdonen que les interrumpa, vea. no, sí, no hay El que problema. ustedes me digan, porque así está la norma, No. a mí me va a dar algo, porque ya no es una respuesta de un gerente. No, no es por eso. ¿Por qué yo rechazo la muestra y me quedo con ella? Porque si la entrego, corro el riesgo de que la persona que la recibe allá agarre la muestra y le voy a vuelvo a poner mandar. un pedazo de esparadrapo y se la regrese ya rotulada. Tanto que se complican en el laboratorio. Si yo la tomé. Lo que pasa, Lick. Permítame, Alma, ya le voy a dar el espacio. Entonces, imagínense, todo eso se puede dar. Les estoy comentando situaciones que se pueden dar. Y el recurso que la tomó, ve las muestras y dice, si es que yo sabía, la muestra que le tomé a Ana Irna Monroy era la que tenía la sangre más rojita y la otra de Alma era la que tenía la sangre un poquito más pálida. O sea, no hay dónde perderse. ¿Sí? Puedo tener ese tipo de Lick, lo que pasa es que, en los lugares donde yo he laborado, ¿verdad? No se recibe ya muestras. Si yo la rechacé, no la puedo volver a entregar a esa enfermera o al recurso que llega, porque lo que menciona usted, le va a poner un esparadrapo y nosotros no recibimos tubo con esparadrapo. Tiene que ir. Alma, diga. Yo soy tan astuto como enfermero que destapé otro tubo y pasé la muestra para otro. ¿Cómo sabe usted que yo hice eso?
Por eso, para evitarme esos Por eso no la inconvenientes, es que devuelve. ya no devolvemos la muestra. Mejor hablamos a los servicios y solicitamos Exactamente. nueva muestra. Exactamente. Entonces, rechazo la muestra y la descarto. Correcto. Aquí mismo, imagínense con una situación tan sencilla, todo lo que me puede implicar en la parte de atención al paciente, ¿verdad? Solicito, ¿sí? De acuerdo a todo lo que ustedes han mencionado, tomar una nueva muestra, ¿sí? ¿Quién es el responsable de esto? Hola. Hola, Lick. Hola, le voy a poner una cascarita porque ustedes son directores de hospitales. ¿Qué está sucediendo con ese error? O sea, descarta la muestra y vuelve a hacer el examen. ¿Qué le está afectando al director? Los recursos, licenciada, están malgastando, no se están utilizando adecuadamente. Y tiempo, y el tiempo. El tiempo, costos, ¿ya? Y el prestigio. El prestigio, ¿por qué? Porque van a ir a pinchar, si es sangre, van a ir a pinchar otra vez al paciente. Le van a generar trabajo a la enfermera, al médico, o sea, le van a hacer esperar al médico. O sea, es una serie de situaciones que ustedes como directores no lo pueden permitir. ¿Ya? Sí, sí, sí. Y si fue vena difícil, todavía peor. Ajá, imagínense. Bueno, gracias, Lick. Entonces, como directores, ¿a quién van a responsabilizar para la parte de las acciones tomadas, la acción recomendada en función de lo que acabamos de mencionar, en función de tiempo, de costes, de prestigio? ¿Sí? Les escucho. Pensaría yo que el primer responsable generalmente es quien toma la muestra y quien la rotula. Generalmente es personal de enfermería, ¿ve? Generalmente. En otras instituciones es personal de laboratorio. Entonces tendría que saber quién es el que toma la muestra, porque el que toma la muestra es el responsable de rotularla según el expediente del paciente. ¿Ve? Pero para deducir responsabilidades eso es fácil, porque en la boleta cada persona que toma la muestra tiene que firmar y sellar. Entonces, para mí es muy importante el sello del personal que tomó la muestra, porque a él se le deducen responsabilidades. Entonces, acá, ¿a quién responsabilizamos? El que toma la muestra. Del que toma la muestra. ¿Quién toma la muestra? Sí. Vamos a ver cómo nos queda. Entonces sería, no vamos a poner ni siquiera la profesión. No, cabal. Para que no entremos en detalle. ¿Cuál es la acción tomada? Concientizar al personal de la importancia del trabajo que está haciendo. Porque supóngase que hay alguien de emergencia a trauma. Hay 3 pacientes ahí. Viene y le toman la muestra a alguien que necesita una transfusión sanguínea. Pero mandan la muestra que le habían tomado al otro paciente. ¿Ve? Entonces no tiene conciencia de que una transfusión equivocada puede matar al paciente. Entonces no solo el trauma, sino de la transfusión que le pusieron. O llega un paciente renal que tiene un potasio alto y le mandan una muestra que tiene un potasio bajo y usted le mete potasio al paciente, lo mató. Entonces es concientizar al personal del trabajo que está haciendo. También retroalimentación con respecto a cómo es la forma correcta o cuáles son los aspectos mínimos necesarios y correctos que tienen que llevar las boletas o los tubos. Y el cambio de muestra inmediato no es otra acción tomada ahí. La toma de muestra. La toma de muestra de forma inmediata.
Bien, ahora, con esas acciones recomendadas y acciones tomadas, hacemos una nueva evaluación ANF de la gravedad, la ocurrencia y la detección. Bien, se aplicó esto y ahora, ¿qué nivel de gravedad tengo con el problema de confusión en la muestra de laboratorio? ¿Sí? ¿Cuánto le asignamos? Del 1 al 10. Hay que ver la tablita. Recuerden la tablita. Ya no es frecuente, hoy es remoto o es ocasional. En la frecuencia. Sí, sí. Un 6. No, en A gravedad. veces es infrecuente. Infrecuente. Un 6. Asignarle un 5, ¿verdad? 5. Un 5. En gravedad, como ya disminuyó. La frecuencia, pero la gravedad siempre es grave, póngale 10. Exactamente. Ah, bueno. Entonces, en frecuencia le ponemos 5 y en gravedad le vamos a poner 10. sigue siendo grave que eso suceda. Pasado un tiempo, yo puedo realizar nuevamente esta evaluación y como he modificado el concepto, entonces se puede cambiar el nivel de gravedad. Ya no se me da este problema. En detección, como Alma decía, siempre es algo muy detectable, ¿verdad? Acá creo que me ocurrencia en el primer elemento. Dina, el micrófono. Acá creo que lo pusimos al revés. ¿Qué nivel de ocurrencia le dimos al primero? Ya no me recuerdo. ¿De frecuencia? Sí, sí, era 7 u 8. Yo le escribí 5. No, ajá. Acá en este. Ajá. Sí, era 8, yo le puse 4. Bueno, entonces como pueden ver, el nivel de priorización final bajó por las medidas. Ahora, en intervalo de tiempo entre la toma de la muestra y el procesamiento, volvemos a hacer el mismo ejercicio, ¿sí? Puede ser que acá tengamos variación en el resultado. Es el efecto. ¿Cuál puede ser la causa? Saturación de muestras o pocos recursos. Porque saturación de muestra, vamos a ver. O pocos recursos que los responsables de llevar las muestras del servicio al laboratorio, que no está el personal, entonces no lo llevan. Pocos recursos. ¿Cómo se detectó? ¿Cómo lo detectamos? ¿Cuál es el método de detección? También se puede hacer poniéndole la boleta a la hora en la que se le sacó sangre. Ajá. Y la hora de recepción en laboratorio. También tiene una parte donde se dice la hora en la que ingresa en el laboratorio la muestra. Puede ser consignación de horarios o horas para las diferentes etapas del proceso. Y así sabemos. Entonces, ¿qué tan grave puede resultar esto? ¿Y la tablita? Del 1 al 10. Un 5. Vean, 5. 5. 5. 8 por ahí. ¿Ocurre con frecuencia? Sí. Eso sí. Sí.
Sí. Serían 10. 10. 10. En cuanto a detección, ¿es detección baja o detección alta? Detección alta, eso todos los días se da. No, pero que se detecta, a eso se refiere. No, esa sería la frecuencia, sino que se detecta que está Moderada sería. moderado, cabal. Bueno, moderado, ¿cuánto tenemos de puntaje? 5 o 6. 5 o 6. Tenemos 5. ¿Bien? Y luego voy a recomendar una acción, un responsable, una toma de decisión. Cuando yo hago esto, vuelvo a puntear nuevamente el nivel de prioridad. Y veamos, en este, vamos a suponer que hubo mucha modificación, vean, y tiene un puntaje de 100, ¿sí? Entonces, en base a los resultados, yo empiezo a intervenir. Tengo más problema con el tiempo en el que el paciente se tarda en el que, perdón, la muestra se toma y se tarda para llegar al laboratorio, o me genera más problemas en cuanto a gravedad el que me confundan las muestras. Porque acá tengo dos fallos, que uno me da un puntaje de 50 y otro me da un puntaje o nivel de prioridad de 100. De acuerdo a esto, yo tendría que intervenir primero el intervalo de tiempo, mejorar los tiempos. ¿Qué opinan sobre esto? Que sí es importante el intervalo, pero es la gravedad que habría que ponerle más atención, pues, pienso yo, en la práctica, vea. Ajá, exacto. Entonces, puedo volver a hacer un análisis de los puntajes que yo le he asignado, ¿sí? Si están bien, entonces digo, sí tengo un nivel de priorización alto para el intervalo de tiempo, pero me preocupa más el hecho de que se equivoquen con la muestra y me vayan a dar un mal diagnóstico y yo tengo un desenlace más complicado para el paciente. También no me debo de cerrar al resultado final que yo tuve de ese análisis Anfield. Tengo que hacer también un análisis muy crítico y muy cuidadoso de esto. ¿Sí, Alma? Alma, ¿quería aportar algo? Es lo que me mencionó. Ah, ok. Bueno. Una pregunta nada más, ahí donde, bueno, los resultados, como ahí decían unos 50 y el otro decía 100, vea. Hay una, no sé si hay intervalos sobre esos números o tienen algún significado, si es mayor de algo, menor de un número X, por ejemplo, no sé. Ajá. Acuérdese que cuando nosotros hacemos niveles de priorización, aquel que tenga el mayor puntaje es el problema que yo debo intervenir primero. Ah, ok. ¿Sí? O el más urgente de solventar. Gracias. Bueno. No sé si hay alguna pregunta o algo que nos quiera reforzar Lick Méndez. Lick, yo eso que preguntaba al doctor, y le iba a preguntar, de eso no hay una ponderación estándar. La evaluación del ANFE es llegar a 0, o así como decía el doctor. Llegar a Ajá, 0. hay un valor aceptable. Establecer cuál fallo de ese servicio yo voy a tener que intervenir más inmediatamente porque me va a generar más problemas dentro de los procesos que voy a implementar. No, es como un número de los más aceptables. ¿Sí? Sería como una parecido a la priorización que le damos al FODA. Actuamos en base a la priorización, a quien me da el puntaje que amerita prioridad 1, prioridad 2. Correcto. Sí, utilizamos métodos de priorización. En este caso son fallos.
En el caso del FODA utilizamos fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿verdad? Sí, pero el que tiene el mayor puntaje en cuanto a los criterios, porque en este ya hay 3 criterios establecidos. Sí. En el FODA yo puedo agregarle más criterios. Por ejemplo, puedo agregarle puedo agregarle si es viable solucionar esta amenaza. Sí, puedo agregarle otro criterio de qué tanto va a implicar en cuanto a costos o qué sé yo. Puedo establecer más criterios a una matriz de priorización mucho más amplia o puedo hacerla más corta. Pero este va a del fallo, gravedad de ese fallo y detectabilidad. Ok, gracias. Gracias. Bueno, les pido disculpas porque está lloviendo y por si escuchan un estruendo ahí. Bueno, el producto de estas puntuaciones que se obtuvieron, ¿sí?, en los índices de frecuencia, de gravedad y de detección, se van a utilizar para calcular el índice de priorización de cada riesgo, el cual a la misma vez puede utilizarse para proponer las medidas de mejoras y también de acciones de control, como ya lo estábamos describiendo durante el ejercicio. El quinto paso en la aplicación del análisis proactivo es el asignar responsabilidades, recursos, tiempo, también el planteamiento de criterios de evaluación de qué tan efectivo son las acciones que yo he propuesto y el compromiso de los responsables, o en este caso, como mencionaba la Lic Méndez, de ustedes que son los directores de cada uno de ese establecimiento que estamos analizando. En la fase 6, una vez implementadas las medidas y evaluados los resultados, tenemos algunas acciones que pueden favorecer reducir estos riesgos, como el caso del rediseño de procesos. Yo ya tengo un proceso establecido, pero me está fallando. El caso de la muestra. Mi problema es el tiempo entre la toma de la muestra y el procesamiento. Tengo 1 hora entre que se tomó la muestra y que llegó al laboratorio. Tengo otra hora entre que se llegó al laboratorio la muestra y se procesó. Yo encuentro que para un hemograma automatizado, el recurso se tarda en promedio 5 o 10 minutos para realizarlo. Ustedes me dicen si yo estoy equivocado. Es correcto. Pero cuando yo analizo el intervalo, encuentro que entre que llegó la muestra a manos del recurso del laboratorio y se procesó, pasaron 30 o 40 minutos. Porque cuando voy a recoger el resultado todavía no está. Regreso nuevamente y aún no está. ¿Sí? Entonces analizo qué fue lo que pasó ahí. Hay, como decía la doctora Cordero, no, eso me sucede solo cuando están el grupo de X, Y, Z personas. Pero el resto de días o el resto de horarios en el que está el resto de equipos, no tengo ese proceso, ese problema. Entonces, ¿sí?, puedo hacer un rediseño de proceso. En este caso, lo que voy a hacer podría ser formar nuevos equipos y distribuyo los recursos de ese grupo, los diluyo en el resto de equipos y luego voy a medir nuevamente el proceso. Entonces, solo he modificado una parte del proceso, que es el recurso humano que estaba involucrado en esa atención, pero de alguna forma yo estoy buscando rediseñarlo, porque si el problema continúa, ¿sí?, puede ser que el lugar donde se destinó para colocar la muestra está muy alejado de donde los recursos trabajan y eso genera olvidos porque no tienen, como en el caso de Alma, una persona que se encargue solamente de la recepción de muestras,
sino que toca tocar un timbre y dejar la muestra ahí. Entonces tengo que hacer completamente rediseño del proceso. Hacer un cambio en el entorno, ya hice un cambio en los equipos. Mejorar en la parte de la capacitación. Es que yo encontré que tengo un recurso que se formó en el año 1960, que no ha querido avanzar con la tecnología, y ella realiza conteos manuales de los componentes de ese hemograma. ¿Pasa o no pasa, Alma? Sí pasa eso. Se me fue, Alma. Entonces, en ese caso, aquí estoy. Ok, yo debo de mejorar en la capacitación a ese recurso porque debe de entrar en esa corriente y es una tecnología que he visto que me funciona perfectamente y que los sesgos son muy mínimos. ¿Sí? O puede ser la parte de la asignación precisa de tareas. Todo esto me puede ayudar a disminuir los riesgos. ¿Por qué? Porque en el laboratorio va a decir, no, pero es que aquí hay un problema. Yo me encargo de la parte de hemogramas y también tengo que ir a ver el área de químicas. Y la otra compañera únicamente tiene que hacer lectura de las placas de los cultivos. Estoy especulando porque ustedes me pueden decir, no hombre, leer una placa de cultivo me tardo 3 horas y ir a revisar una área de química solo tengo que colocar las muestras, centrifugarlas y esperar la lectura, que tarda porque el proceso tarda 1 hora. Repito, estoy especulando. Entonces, pero yo reviso y hago reasignación de tareas. Esto también incluye identificar a la persona responsable de realizar o asegurarse también de la realización de cada una de las acciones. La parte de recursos, la parte de tiempo, gestionar el compromiso de los responsables institucionales, así como también el planteamiento de criterios para hacer la evaluación de esa efectividad de las acciones que se han tomado. ¿Sí? Bueno, esta es una parte de lo que son las herramientas de gestión del riesgo. Ahora me gustaría escucharlos. ¿Qué les parece o qué opinan acerca de el análisis AMEF? Si creen que es importante aplicarlo en sus establecimientos, ¿sí? O si se han ubicado en alguna situación que les esté pasando, como el caso de la doctora Cordero que mencionaba el tema de la estandarización de los resultados del laboratorio en X de personas. Les escucho. Es importante hacerlo en todas las instituciones. El problema es que, pues sí, el que lo va a hacer es aquel que conoce y sabe lo que está haciendo y va a hacer, ¿verdad? Entonces, pero en nuestros hospitales nacionales, más que todo, o sea, eso no se da y por eso es que nunca se progresa en el área de salud, porque realmente no se mide lo que se hace, nada más se mide en cuanto a tiempo, el recurso, vea cómo trabaja, vea, pero realmente las necesidades y los fallos y todo eso no se miden, y entonces ese es un problema, ¿verdad? Entonces, porque realmente yo creo que muchos directores de los que están hoy no conocen ni siquiera esto. Entonces, ¿cómo se va a realizar en una institución si no se conoce, no se sabe de eso? Entonces, sí, yo considero que eso es importante porque todo eso nos ayuda, como lo ha realizado todo en la tabla, ¿verdad? Que conocemos qué es lo que podemos hacer para mejorar una condición, ¿verdad? Y entonces, pero lastimosamente no se da así, ¿verdad? Sí, entonces, desde nuestro puesto de trabajo, ya le voy a dar la palabra a Juan Carlos. Desde nuestro puesto de trabajo también tenemos la obligación y la responsabilidad de contribuir a la gestión, porque recordemos que nosotros no nos debemos a una dirección, a un director. Que nos va a dificultar el trabajo, sí, es cierto, nos va a dificultar el trabajo, pero la gestión que yo realizo, si yo manejo un servicio, va enfocada hacia los usuarios que yo atiendo
ya sean internos o externos. Entonces, yo debo de analizar los riesgos a los que están expuestos estos dos elementos muy importantes dentro del proceso de gestión que estoy realizando. Juan Carlos Amaya, le cedo el espacio. Gracias, gracias, licenciado. Sí, yo quería mencionar que si bien es cierto, como autoridades o como personeros que estemos al frente de un área del hospital, tenemos responsabilidad, pero también cuando estamos como personal operativo, también tenemos una responsabilidad y que yo recuerdo cuando estábamos en formación y nos pedían, por ejemplo, llenar los censos, para nosotros era algo desagradable, ¿verdad? Y los residentes protestaban y decían, ¿y para qué vamos a llenar censos? Bueno, parte de, por ejemplo, no sé si se recuerdan, parte de la propaganda de Simetriz, cuando hubo unas cuestiones de huelgas, unos afiches decían, atendemos pacientes o llenamos papeles. Y sí, tenían alguna razón, ¿verdad? Pero el llenar papeles a veces se ve muy despectivo y pues lo que no se mide no se puede cambiar, no se puede mejorar, ¿verdad? Esa es mi opinión. Licenciado, yo también quería opinar. Yo en la mañana estuve leyendo sobre ANFE y realmente al leerlo, pues no le entendí mucho, ¿verdad? Pero ya hoy con la explicación que usted nos da, entiendo qué importante es conocerlo y entenderlo bien, porque hay muchas cosas en las que nosotros podemos intervenir y hacer cambios en nuestros lugares de trabajo. Importante conocerlo porque en los ambientes de trabajo son palabras que nunca se han oído y a lo mejor no se aplican, por eso no hay mayores resultados, porque los procesos se manejan a la buena de Dios, ¿verdad? Y no se aplican de la manera más correcta, de la manera más adecuada para tener resultados deseados. Ese es mi aporte. Gracias. Bueno, gracias. ¿Alguien más que desea agregar algo? Pues yo. Adelante. Pues estaba viendo que hay cosas, eso está bien bonito lo que usted nos acaba de explicar, cosa que hasta ahora lo he conocido. Y yo pienso que en los hospitales así, digamos, públicos y unidades, es muy difícil por el trabajo que realizan, pues no hay alguien específico ya para ver todas esas necesidades, tanto salud ocupacional, o sea, yo pienso que debería de haber un personal capacitado. Es lo que estaba diciendo una vez el doctor Figueroa, que aquí pues no tienen ni mucho ser médicos y pues ya están en otros puestos grandes, ¿verdad? Y no tienen las capacidades de todas estas cosas. A ver,